Muy buenos días, hermanos. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra de Dios, compartir más del Evangelio según San Lucas. Ya vamos por allí en Lucas capítulo 4. Vamos a tener hoy el privilegio de leer el versículo 14 y el versículo 15. Pero antes permítame orar e iniciamos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por este tiempo devocional que nos permites. Gracias porque tú has sido fiel y perfecto y has sido bueno con nosotros. Padre Santo, te pido que tu nombre sea glorificado, que tu palabra corra y sea extendida, Señor, y que hoy haya salvación para más personas, que más personas puedan tomar la decisión de creer en ti, Señor, como su único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y en ti confiamos. Amén. Bien, hermanos, vimos en nuestro devocional anterior cómo el Espíritu lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, pero en el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, ¿sí? Eso dice allí en Lucas capítulo 4 y versículo 13. Yo los invito a que vayamos allí al Evangelio según San Lucas y hoy vamos a ver algo grande comienza. Algo grande comienza es el título de hoy, porque en algunas de sus Biblias dice Jesús principia su ministerio. Jesús principia el obrar con la gente, su ministerio, a lo que él fue llamado y para qué vino a este mundo. Entonces, él viene victorioso del desierto y dice en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Esto dónde será? Al norte de Israel. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces nos dice la escritura que él volvió en el poder del Espíritu. Sí, definitivamente, para iniciar su vida ministerial no sería de otra manera. Volvió en el poder del Espíritu. Pero hay una serie de acontecimientos que si los comprendemos mejor, Lucas no nos los dice, pero si comprendemos mejor lo que pasa allí entre el versículo 13 y el versículo 14 del Evangelio de Lucas, comprenderemos mejor qué es esto de volver en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Él volvió a Galilea. ¿Cuál Galilea? Ya lo dijimos, una ciudad al norte de Israel. Se decía Galilea de los gentiles. Allí, en este lugar especialmente, no había muchas personas que tuvieran una muy buena reputación espiritual. Y va a Galilea de los gentiles para cumplir con la profecía, lo vamos a ver más adelante, con una profecía de Isaías 9. Pero ¿qué es esto de volver en el Espíritu? Entendemos por el volver en el Espíritu que no es tumbar personas. Venir a lo que hoy se dice tener el poder del Espíritu no es sencillamente hablar jeringonzas, hablar jergas que nadie entiende, hablar palabras que nadie entiende. Esto no es el poder del Espíritu como en muchos lugares se enseña hoy en día. Tampoco es hacer estornudar a alguien, hacer toser a alguien. Hoy sería esto algo terrible con lo que vivimos hoy de la pandemia. Esto no es el poder del Espíritu, hacer vomitar a alguien para decir que le estoy expulsando los demonios de esta manera. Esto no es el poder del Espíritu. Vamos a ver, y si tenemos en cuenta algunos acontecimientos que Lucas no nos los dice, pero que sí están allí en la escritura, en otros evangelios, vamos a ver qué pasó y qué es volver en el poder del Espíritu a Galilea. Y dice el texto: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bien, entre el versículo 13 y el versículo 14 han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en todo Israel. El Señor Jesús ha iniciado ya su ministerio. Ha empezado algo muy grande que terminaría de una manera muy grande también. Y es que en estos, entre el versículo 13 y el versículo 14, Juan ha proclamado ya su misión,
pero también de quién era el Cristo. Juan el Bautista ya había dicho quién era el Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista anteriormente ya encarcelado y algunos de sus discípulos buscando al Señor Jesucristo. Pasaron más cosas, los primeros discípulos siguen al Señor Jesús. Algo especial que ustedes recordarán, y por ahí cerca el Señor Jesús convierte el agua en vino. Esto fue algo muy grande, muy especial y con mucho significado que no nos lo dice Juan, no nos lo dice Lucas, perdón, nos lo dice Juan, pero será tema de otro estudio. Él también ya purifica el templo. Recordemos que no solamente entra Jesús al templo a purificarle una sola vez, tal vez son dos veces, la de Juan por un lado en su ministerio temprano en Judea, en Jerusalén y también hacia el norte. Ya habían viajes que él hacía constantemente, lo vemos moviéndose de una región a la otra, y es esto lo que está haciendo el Señor Jesús, iniciando su ministerio. Vemos por ahí entre el versículo 13 y el versículo 14 cómo viene Nicodemo de noche al Señor Jesús, también tema de estudio en otra ocasión. Vemos también la mujer samaritana, el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana al lado de un pozo. Habla el Señor Jesús de una cosecha espiritual. Él dice, él habla y va y visita también Samaria y muchos creen en él. Es algo especial lo que está pasando aquí. Es que no había pasado eso en Israel. No había sucedido eso y él crecía en gracia para con Israel. Y por eso dice aquí, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él predica al norte de Israel. Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué es el poder del Espíritu? No es nada diferente a hacer la voluntad del Padre. También lo dijo el Señor Jesús entre estos versículos. El Señor Jesús está orando y está diciendo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Recuerdan la tentación? ¿Recuerdan que les habían dicho el Satanás convierte esas piedras en pan? Él vino a demostrarlo. Él no solamente dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino que comenzó a vivir su vida haciendo la voluntad del Padre. Es especial lo que tenemos allí. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál tierra? La tierra de Galilea. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es muy importante que miremos en estos momentos, mis hermanos y amigos, ustedes tienen su Biblia, su celular, vaya a Isaías en el capítulo 9. Vamos a tener que observar Isaías en el capítulo 9. Dice del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el principio que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Cuál mar? El mar del norte, el mar de Galilea. No el mar de abajo, donde recordemos que el río Jordán está entre el mar Muerto y el mar de Galilea. A ese mar. Dice, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mis hermanos, escrito esto mucho antes de que sucediera. Y dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y mire lo que dice el versículo 3. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esta profecía usted sí ya la conoce.
pero esta profecía está dentro de un contexto y nos dice que gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Recordamos dónde inició Jesús su ministerio. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Qué hermoso es esto, mis hermanos, qué hermoso saber que la Escritura se cumple de manera perfecta y saber que la angustia y la aflicción de ese pueblo, que la angustia, las tinieblas que vivía ese pueblo, la sombra de muerte que vivía ese pueblo es cambiada por gloria, por luz, y dice: luz le resplandeció. Y algo hermoso, y dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán como se alegra en la siega. ¿Cómo estás de alegre cuando llega la quincena, verdad? Qué duro cuando no llega sueldo. Se alegrarán como llega la siega, como el que reparte despojos. Esto habla de victoria. ¿Cómo nos alegramos cuando tenemos victoria enfrente de las tentaciones, enfrente de ese pecado que batallamos a diario, y Dios nos da la victoria? Mis hermanos, al fin llenará de gloria, dice la Escritura. El pueblo que andaba en tiniebla, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué más luz que la luz de nuestro Señor Jesús? ¿Qué más luz necesitamos tú y yo, mi hermano? Tú y yo, amigo. ¿Qué más luz necesitas que la luz de Cristo? Si no has venido a la luz, la Biblia también dice que hubo hombres que amaron más las tinieblas que la luz. ¿De qué bando haces tu parte? ¿De los que amaron más las tinieblas? Su fin es un fin terrible y oscuro y amargo. Pero si hoy vienes a la luz de Cristo, no pasará otra cosa diferente a esto. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como gozan cuando reparten despojos. Mis hermanos, hay provisión y victoria en Cristo Jesús, en el poder real del Espíritu Santo. Dice: se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo no? Si estaban viendo al Señor convertir el agua en vino, ¿cómo no va a haber alegría? ¿Cómo no va a haber alegría si están viendo a sus enfermos ser sanados? ¿Cómo no va a haber alegría si están viendo a los que estaban excluidos ser incluidos en la voluntad divina, en la salvación? ¿Qué más alegría podría haber en la tierra de Galilea? Y se difundió su fama. No era de esperar. Se difundió su fama. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto no quedaría así. Él volvió en el poder del Espíritu también para lo que dice el versículo 15. Y enseñar en las sinagogas de ellos. Qué bendición tener al maestro más grande de todos los tiempos enseñando en las sinagogas de ellos. Necesitamos aprender a vivir, necesitamos aprender a convivir. Nadie más nos puede enseñar sino Cristo Jesús. Necesitamos aprender algo, aquí está el Maestro, el Señor Jesucristo. Necesitamos saber algo, ¿de quién más sino de Dios? El Señor Jesús enseñaba en los lugares de reunión de los judíos. Qué especial, ¿verdad? Era muy especial estos lugares. Vamos al Maestro, este fue su ministerio y la pregunta es: ¿cuál es tu deseo? ¿Deseas aprender? En la Escritura está el Maestro. No hay otra fuente. Solo en el Señor puedes aprender. Él enseñaba en los lugares más especiales para los judíos. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Eso es el poder del Espíritu. Solo en Cristo hay esperanza. Muchos en Israel tendrían que desaprender y hubo un choque tremendo cuando el Señor Jesús les hablaba la palabra, porque no solamente iba a la ley y a la escritura, sino que iba al espíritu de la ley, al fondo de la ley. Y claro, lógico, para muchos eso fue un choque terrible, pero muchos aceptaron sus enseñanzas y creyeron en él. Le aceptaron porque decía la realidad, decía la verdad. Es lo que necesitamos hoy en iglesia, decir la verdad. Con amor, pero la verdad. Sin negocios, sin fraude, sin engaños, sin verdades a medias. Esta es la verdad. La verdad es una persona, es Cristo Jesús.
Les decía la verdad, entonces había choques, pero enseñaba en el lugar de reunión. Le dio un sentido correcto al lugar donde ellos se reunían. Hoy día queremos volver al lugar de reunión. Nos reunimos por Zoom, maravilloso, está bien. Queremos volver a un edificio, sí, está bien. Pero ¿con qué propósito? El Señor Jesús le dio un propósito de enseñanza correcto a estos lugares. Él los visitaba, no solo en una ni en dos, él visitaba las sinagogas de ellos. ¿Lo ves en plural? En esa región él visitaba las sinagogas y enseñaba, y le era permitido enseñar. En nuestro próximo devocional vamos a ver una enseñanza de Jesús en la sinagoga. Mis hermanos y amigos, es tiempo de que nos volvamos a Dios y que volvemos a la enseñanza del Padre, que volvamos a la enseñanza de su palabra. ¿Cómo estamos en los tiempos devocionales? ¿Cómo estamos en el estudio? En las tareas que nos dejan, en seminarios, en cursos, en más cosas. A veces cansan un poco, pero es necesario para poder aprender de la palabra de Dios. Les animo, hermanos y amigos, a que puedan estudiar de una manera correcta y periódica la escritura, a diario, mis hermanos. Y también él era glorificado por todos y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vamos rápidamente a Isaías 42, 7. Era glorificado por todos. Vamos a ver qué dice Isaías 42, 7. Si usted, amigo y hermano, no le haya sentido a la vida, si usted anda por la vida decepcionado, amargado, en enojo y terminando en depresión, lea Isaías 42:7 y encuentre el propósito para el cual usted fue creado. Dice, todos los llamados de mi nombre, Isaías 42:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pastor Ricardo el día domingo nos decía, somos tal vez formados y creados para una casa, para un carro, para la familia. ¿Para qué quiero ser creado? ¿Para un billete de 100,000? ¿Para unos dólares? No, hermano y amigo, usted no fue creado por eso. Para eso dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amigo y hermano, usted fue creado para dar gloria a Dios. Usted y yo fuimos creados para dar gloria a Dios. Entonces aquí es maravilloso, se está cumpliendo el propósito de Dios. Dice, y era glorificado por todos. Sí, el Señor Jesucristo recibió gloria porque Él es Dios. Recibió gloria y es el propósito, es la marca del creyente, es que debemos dar gloria a Dios. ¿Estás dando gloria a Dios con lo que hacemos? ¿Con lo que vivimos? ¿Estamos dando gloria a Dios en las buenas, en las malas circunstancias? Hermanos, es tiempo de que todo podamos dar la gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús ha venido lleno del poder del Espíritu, se llenó de fama en esa parte de la tierra, en esa tierra de alrededor, se difundió su fama por toda la tierra alrededor, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy día en nuestras vidas? ¿Estamos dando gloria a Dios? ¿Estamos preocupándonos por aprender del Maestro? Y también, ¿por qué no?, por enseñar del Maestro. Solamente lo podemos hacer con nuestras vidas, con que nuestras vidas puedan llevar su marca. A veces se nos complica en estos tiempos un poco mostrar la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque entre más cerca estemos de la Biblia, más lejos estaremos del pecado. Pero a veces no sucede así. A veces estamos más cerca del pecado y más lejos de la Biblia. Mis hermanos, solo hay una forma de dar gloria a Dios, viviendo lo que el Señor enseña y viviendo la vida en el poder del Espíritu Santo. Si aún no has venido a los pies de Cristo, no tienes al Espíritu Santo morando en tu vida. La invitación es a que te arrepientas de tu pecado, aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador y puedas tener la luz y puedas tener la enseñanza del Hijo de Dios en tu vida y llevar gloria al nombre de Dios. Mis hermanos, bendiciones. Terminamos así y esperamos en un próximo devocional. Chao.